La primera vez que escuché la palabra grupo no pensé demasiado. Seguía respondiendo correos, moviendo archivos, tomando café frío porque siempre olvidaba terminarlo. La oficina era pequeña. Lo suficientemente pequeña como para escuchar conversaciones incluso cuando no querías. Lo suficientemente pequeña como para saber quién llegaba tarde, quién estaba de mal humor, quién estaba enamorado, quién había pedido comida otra vez. Después de casi 2 años trabajando ahí uno aprende esas cosas. Por eso no pensé demasiado cuando escuché a Jae-won hablar detrás de mí. Decía algo sobre mandar algo al grupo. Do-jun respondió inmediatamente. Después alguien más comentó algo. Seguí trabajando. Porque grupos existían para todo. Proyectos. Horarios. Cumpleaños. Nada extraño. Unos minutos después escuché otra vez. Esta vez levanté la vista. Jae-won giraba ligeramente la silla mientras hablaba con los demás. Parecían emocionados. Escuché que mañana todos podían. Escuché que hacía tiempo que no salían. Escuché la palabra todos demasiadas veces. Volví a mirar la pantalla. Seguramente entendería después. Eso pensé. Pasaron unos minutos. Luego Jae-won giró. Me miró. Preguntó si yo también iba. Parpadeé. Pregunté a dónde. Algo raro ocurrió inmediatamente. No fue silencio exactamente. Solo esa pausa pequeña. Esa pausa incómoda. Como cuando alguien olvida algo importante. Do-jun preguntó si no había visto los mensajes. Revisé mi teléfono. Nada. Abrí aplicaciones. Nada. Volví a revisar. Nada. Dije que no. Jae-won soltó una pequeña risa nerviosa. Dijo que pensó que alguien ya me había agregado. Sentí algo extraño. No dolor. Todavía no. Solo confusión. Pregunté agregado dónde. Do-jun me miró. Frunció ligeramente el ceño. Parecía genuinamente confundido. Me preguntó algo que todavía recuerdo perfectamente. Jian, ¿tú no estás en el grupo? Miré a Jae-won. Después a Do-jun. Después alrededor. Había demasiadas caras normales. Demasiadas expresiones normales. Como si la pregunta fuera extraña. Como si la respuesta obvia fuera que sí. Sentí esa sensación incómoda crecer. Saqué el teléfono otra vez. Abrí mensajes. Nada. Aplicaciones. Nada. Chats archivados. Nada. Pensé que tal vez estaba equivocado. Pregunté qué grupo. Do-jun respondió rápido. El de la oficina. Sentí algo extraño en el pecho. Pregunté desde cuándo existía. Jae-won respondió inmediatamente. Desde siempre. Siempre. Esa palabra me golpeó más. Porque siempre significaba algo. Siempre significaba tiempo. Siempre significaba que todos sabían. Menos tú. Intenté recordar. Intenté pensar. Cumpleaños. Almuerzos. Fotos. Conversaciones. Momentos donde todos parecían entender algo antes que yo. Sentí una incomodidad pequeña. Muy pequeña. Pero suficiente. Do-jun preguntó si alguien nunca me agregó. Jae-won respondió que pensó que otro lo hizo. Otra persona dijo que también lo había asumido. Asumido. Todos habían asumido. Sonreí. Porque era lo correcto. Dije que probablemente no importaba. Dije que seguramente era un error. Dije que estaba bien. Porque decir otra cosa habría sido raro. Porque preguntar más habría sido incómodo. Porque todavía quería creer que no significaba nada. Guardé el teléfono. Intenté volver al trabajo. Abrí correos. Leí palabras. No entendí ninguna. Miré alrededor otra vez. Y fue entonces cuando vi a Min-yuk. Estaba sentado unos escritorios más lejos. No hablaba. No parecía confundido. No parecía sorprendido. Solo me estaba mirando. Y entre todos los que estaban ahí, era el único que parecía darse cuenta de que algo acababa de romperse. El resto del día intenté actuar normal. Eso fue lo primero que hice. Porque cuando no entiendes algo incómodo, normalmente finges. Respondí correos. Asistí reuniones. Sonreí cuando debía. Incluso hice bromas. Pero cada 20 minutos terminaba revisando el teléfono. No porque esperara algo específico. Solo porque ahora sabía que algo existía. Y yo no estaba ahí. Abría mensajes. Nada. Correo. Nada. Aplicaciones. Nada. Lo guardaba.
Volvía a trabajar. 5 minutos después repetía exactamente lo mismo. Al principio pensé que estaba exagerando. Después pensé que quizás realmente había sido un accidente. Luego empecé a recordar cosas. Pequeñas cosas. Momentos extraños. Conversaciones donde todos parecían entender algo antes que yo. Risas que llegaban demasiado rápido. Planes mencionados demasiado tarde. Detalles pequeños. Cosas fáciles de ignorar. Hasta que de repente dejan de ser pequeñas. A las 12:30 comenzaron a levantarse. Escuché sillas moverse. Escuché a alguien preguntar quién bajaba primero. Do-jun preguntó quién quería comida coreana. Hae-won dijo que aceptaba cualquier cosa. Escuché risas. Mucha facilidad. Mucha costumbre. Seguí mirando la pantalla. Todavía tenía trabajo. Eso me repetí. No levanté la vista. Ni siquiera cuando comenzaron a salir. Solo cuando la oficina quedó demasiado silenciosa. Entonces miré alrededor. Vacío. Miré el reloj. Miré el teléfono. Nada. Me reí un poco. Porque era absurdo. No esperaba mensajes. Ni siquiera sabía qué estaba esperando. Bajé al comedor unos minutos después. Tomé una bandeja. Busqué comida. Busqué asiento. Y fue extraño. Porque automáticamente miré hacia la misma mesa. La mesa del fondo. La que estaba cerca de las ventanas. La que casi nadie usaba. Todavía no me senté. Primero miré alrededor. Vi a Hae-won. Vi a Do-jun. Vi a otros compañeros. Todos juntos. Todos hablando. Todos ocupados. Podía acercarme. Probablemente. Pero mis piernas siguieron caminando. Hasta la mesa del fondo. La misma de siempre. Me senté. Saqué el teléfono. Nada. Lo bloqueé. Tomé agua. Lo revisé otra vez. Nada. Empecé a comer. Mirando la ventana. Mirando personas pasar. Mirando mesas llenas. Sin pensar demasiado. O eso intentaba. Escuché una silla moverse. Levanté la vista. Min-yuk dejó su bandeja frente a mí. No preguntó si podía sentarse. Simplemente se sentó. Miró alrededor unos segundos. Después me miró. Preguntó algo extraño. Si siempre comía ahí. Miré alrededor. Después la mesa. Después respondí que probablemente sí. Asintió lentamente. Tomó un poco de agua. Luego preguntó otra cosa. Si siempre comía solo. Abrí la boca. La cerré. Porque nunca había pensado en eso. Miré alrededor otra vez. Mesas llenas. Conversaciones. Grupos. Volví a mirar mi mesa. 2 bandejas. Y antes de responder, me di cuenta de algo peor. No recordaba cuándo había empezado a sentarme ahí. Esa noche pensé demasiado. Lo supe porque llegué a casa. Me quité los zapatos. Dejé las llaves. Preparé comida. Y aún así seguía pensando en algo tan absurdo como una conversación de oficina. Intenté convencerme de que no importaba. Era solo un grupo. Solo mensajes. Solo personas organizando cosas. Nada más. Pero antes de dormir revisé el teléfono otra vez. Nada. Me sentí ridículo. Al día siguiente llegué temprano. Como siempre. Min-yuk ya estaba ahí. No hablamos. Nunca hablábamos mucho. Solo intercambiamos saludos. Preparé café. Abrí correos. Encendí música baja. Y durante casi 2 horas logré no pensar demasiado. Hasta que escuché risas. Do-jun estaba mostrando algo en el teléfono. Varias personas comenzaron a acercarse. Hae-won soltó una carcajada. Otra persona dijo que debían borrar esa foto. Foto. Sentí algo pequeño otra vez. No levanté la vista inmediatamente. Seguí trabajando. Intentando ignorarlo. Escuché otra palabra. Ayer. Entonces miré. Todos seguían viendo el teléfono. Riendo. Recordando cosas. Pregunté qué estaban viendo. Hae-won respondió naturalmente. Las fotos de anoche. Mi cerebro tardó unos segundos. Anoche. Pregunté si habían salido. Do-jun respondió que sí. Que estuvo divertido. Que casi todos fueron. Casi todos. Sonreí. Pregunté dónde. Respondieron rápido. Pollo. Cervezas. Karaoke. Más risas. Volví a mirar la pantalla. No entendía por qué me sentía raro. Porque técnicamente no habían hecho nada malo.
Nadie me debía invitaciones. Nadie me debía mensajes. Seguí trabajando. Durante unos minutos. Luego abrí redes sociales. Sin pensar demasiado. Solo por costumbre. Lo primero que apareció fue una foto. Haewon. Do-yoon. Otros compañeros. Sonriendo. Todos juntos. Deslicé. Otra foto. Otra. Otra. Sentí algo incómodo. Porque no era la salida. No era la comida. No era el karaoke. Era algo más. Todos parecían cómodos. Como personas acostumbradas a estar juntas. Como si aquello fuera normal. Miré comentarios. Vi bromas internas. Vi referencias. Vi conversaciones continuando. Como si la noche todavía siguiera. Cerré el teléfono. Lo abrí otra vez. Volví a mirar. Conté personas. 1, 2, 5, 7. Casi todos. Me quedé mirando la pantalla unos segundos más. Luego escuché una voz. Min-yuk. Preguntó qué estaba viendo. Bloqueé el teléfono inmediatamente. Respondí que nada. Me observó unos segundos. Después miró mi escritorio. Preguntó algo simple. Si estaba bien. Respondí demasiado rápido. Claro. Sonreí. Porque era lo correcto. Porque sería raro decir otra cosa. Min-yuk no respondió inmediatamente. Solo asintió. Volvió a su escritorio. Yo también intenté volver al trabajo. Pero por primera vez, apareció una pregunta que no pude sacar de mi cabeza. ¿Hace cuánto tiempo todos sabían algo que yo no? Después de esa mañana empecé a notar cosas que antes no veía. O tal vez siempre estuvieron ahí. Y simplemente nunca había prestado atención. Eso era peor. Porque significaba que podía pasar años frente a algo, sin darme cuenta. Empecé a escuchar conversaciones distintas. No porque cambiaran, sino porque ahora las escuchaba. Frases pequeñas. Comentarios rápidos. Alguien preguntando si ya habían decidido. Otro respondiendo que estaba en el chat. Risas. Siempre risas. Una mañana Do-yoon preguntó quién quería café. Varias manos se levantaron. La mía no. Porque nadie me preguntó directamente. No fue intencional. Lo sabía. Pero igual dolió un poco. Otro día escuché a Haewon disculparse porque respondió tarde. Dijo que tenía demasiadas notificaciones del grupo. Todos rieron. Yo también. Aunque no entendí por qué. Lo peor era que seguía actuando normal. Porque preguntar ahora era raro. Cada día que pasaba, preguntar se sentía más difícil. Comencé a revisar el teléfono incluso cuando sabía que no encontraría nada. En ascensores. En descansos. Antes de dormir. Al despertar. No buscaba mensajes. Buscaba pruebas. Pruebas de que estaba exagerando. Nunca aparecieron. Un jueves bajé temprano al comedor. Pensé que así sería diferente. Tomé comida. Miré alrededor. Las mesas estaban casi vacías. Elegí automáticamente la mesa junto a las ventanas. Me senté. Encendí el teléfono. Lo bloqueé. Tomé agua. Miré afuera. 5 minutos después escuché pasos. Min-yuk apareció otra vez. Llevaba bandeja. Miró alrededor. Había muchas mesas vacías. Muchas. Se sentó frente a mí. Lo miré confundido. Pregunté si no prefería otra mesa. Frunció ligeramente el ceño. Preguntó por qué elegiría otra. No supe responder. Seguimos comiendo. En silencio. Después de unos minutos preguntó algo extraño. Preguntó por qué siempre me sentaba ahí. Respondí lo obvio. Porque siempre me siento aquí. Asintió lentamente. Luego preguntó otra cosa. Preguntó desde cuándo. Me reí un poco. Dije que no sabía. Preguntó por qué nunca me sentaba con los demás. La respuesta salió sola. Tan rápido que ni siquiera pensé. Porque nadie se sienta aquí. El silencio después fue incómodo. Muy incómodo. Porque inmediatamente entendí lo que acababa de decir. Miré alrededor. La mesa estaba vacía. Como siempre. Miré a Min-yuk. Él seguía mirándome. No parecía sorprendido. Solo parecía triste. Bajé la mirada rápidamente. Seguí comiendo. Intentando ignorar esa sensación horrible. Porque por primera vez, me di cuenta de algo peor que no estar en un grupo. Quizás llevaba mucho tiempo estando solo. Y simplemente nunca lo había nombrado.
Después de esa conversación intenté cambiar pequeñas cosas. No porque quisiera. Porque ahora las veía. ¿Y una vez que ves algo? Es difícil fingir otra vez. Comencé a llegar un poco antes al comedor. Intenté sentarme más cerca. Intenté hablar más. Nada extremo. Solo pequeños cambios. Como alguien intentando comprobar algo. Ese lunes bajé junto a Jae-won. Hablamos del clima. De trabajo. De cosas normales. Por primera vez en semanas sentí algo parecido a alivio. Entramos al comedor juntos. Varias personas ya estaban sentadas. Do-jun levantó la mano. Nos llamó. Había espacio. Lo vi. Lo conté automáticamente. 1, 2, 3 sillas. Seguimos caminando. Sentí algo extraño. Como nervios. Como cuando estás a punto de entrar a algún lugar nuevo. Jae-won llegó primero. Se sentó. Yo seguía detrás. Moví ligeramente la bandeja. Preparándome para sentarme. Entonces escuché una voz. Una voz completamente normal. Sin mala intención. Sin incomodidad. Sin nada. Solo normal. Dijeron que esa silla estaba ocupada. Que alguien venía. Me detuve. Miré la silla. Después alrededor. Seguían hablando. Nadie parecía notar nada. Pregunté cuál quedaba libre. Miraron rápidamente. Uno dijo que esa también estaba ocupada. Otra persona comentó que tal vez podían juntar otra mesa. Pero nadie se movió. Nadie parecía darse cuenta. Me quedé quieto unos segundos. No fueron muchos. Pero se sintieron largos. Sonreí. Porque era lo correcto. Dije que estaba bien. Dije que igual quería sentarme cerca de la ventana. Mentí. Porque sonaba mejor. Caminé hacia atrás. Escuchando conversaciones continuar inmediatamente. Como si nada hubiera pasado. Porque técnicamente, nada había pasado. Tomé asiento en la mesa de siempre. La mesa junto a las ventanas. La mesa vacía. La mesa que aparentemente siempre me esperaba. Miré la comida. No tenía hambre. Miré el teléfono. Nada. Lo bloqueé. Respiré profundo. Me repetí algo simple. No fue personal. No fue intencional. No fue personal. No fue intencional. Repetí eso varias veces. Hasta escuchar una bandeja apoyarse frente a mí. No necesité levantar la vista. Ya sabía quién era. Min-yuk se sentó. Miró hacia atrás unos segundos. Miró mi mesa. Después preguntó algo. Preguntó por qué había vuelto a sentarme ahí. Respondí automáticamente. Porque siempre me siento aquí. Min-yuk permaneció callado unos segundos. Después dijo algo peor. Dijo que no era verdad. Lo miré confundido. Preguntó algo simple. Preguntó si realmente quería sentarme ahí, o si simplemente era donde terminaba siempre. No respondí. Porque por primera vez, ya sabía la respuesta. Después de ese día dejé de intentar un poco. No completamente. Solo lo suficiente. Seguía sonriendo. Seguía hablando. Seguía trabajando igual. Pero algo había cambiado. Ya no intentaba convencerme de que estaba imaginando cosas. Porque era más fácil aceptar algo incómodo que seguir fingiendo. Los siguientes días pasaron raro. Como si estuviera viendo mi propia rutina desde afuera. Llegaba. Trabajaba. Escuchaba conversaciones. Comía. Volvía. Y ahora notaba demasiadas cosas. Notaba quién se sentaba con quién. Quién esperaba a quién. Quién guardaba asiento. Quién enviaba mensajes mientras caminaba. Pequeñas cosas. Antes invisibles. Ahora imposibles de ignorar. Una tarde terminé tarde. Casi todos se habían ido. La oficina estaba silenciosa. Guardé cosas lentamente. Sin prisa. No quería salir todavía. Escuché una voz detrás. Min-yuk. Preguntó si todavía seguía ahí. Respondí que sí. Preguntó lo mismo. ¿Por qué él seguía ahí? Respondió que esperaba. No pregunté qué. Seguimos guardando cosas. Silencio. Luego habló otra vez. Preguntó algo extraño. Preguntó si yo estaba evitando a los demás. Me reí un poco. Respondí que no. Preguntó si estaba seguro. No respondí. Porque no sabía. Min-yuk tomó su bolso. Se quedó quieto unos segundos. Luego dijo algo. Dijo que desde hacía semanas parecía diferente. Pregunté diferente cómo.
Pensó unos segundos. Respondió algo simple. Dijo que parecía cansado. Me reí otra vez. Porque era más fácil. Respondí que solo era trabajo. Min-yuk negó ligeramente. Dijo que no parecía eso. Pregunté entonces qué parecía. Lo pensó unos segundos. Luego respondió. Parecía alguien intentando convencerse de que estaba bien. Esa frase dolió más de lo esperado. Miré hacia otro lado. Pregunté algo que llevaba días queriendo preguntar. Pregunté por qué. Min-yuk frunció ligeramente el ceño. Pregunté otra vez. Porque era el único que seguía notándolo. Porque era el único que preguntaba. Porque parecía darse cuenta. Hubo silencio. Uno incómodo. Uno largo. Min-yuk finalmente respondió. Dijo algo muy simple. Dijo que porque cuando yo no estaba, era el único que miraba alrededor buscándome. No respondí. Porque no sabía cómo responder. Min-yuk tomó aire lentamente. Después dijo algo peor. Dijo que pensó que yo ya sabía. Pregunté qué cosa. Me miró unos segundos. Respondió algo que todavía recuerdo. Dijo que llevaba mucho tiempo pareciendo solo. Y que probablemente, yo era el último en descubrirlo. Después de esa conversación empecé a notar algo nuevo. No en los demás. En mí. Comencé a esperar cosas pequeñas. Esperaba encontrar a Min-yuk cuando llegaba. Esperaba escuchar su silla moverse. Esperaba verlo aparecer durante el almuerzo. Y eso me molestaba un poco. Porque después de semanas descubriendo cuánto tiempo había estado solo, no quería depender de alguien. Pero igual ocurría. Los días siguieron. La oficina siguió igual. Los grupos siguieron existiendo. Las conversaciones también. Algunas personas finalmente me agregaron. Pidieron disculpas. Dijeron que pensaron que alguien más ya lo había hecho. Dijeron que fue un accidente. Les creí. Porque probablemente era verdad. Lo extraño fue otra cosa. Entré al grupo. Y nada cambió. Seguía sintiéndome raro. Seguía sintiéndome afuera algunas veces. Fue entonces cuando entendí algo. El problema nunca había sido el grupo. Era darme cuenta de cuánto tiempo llevaba sintiéndome invisible. Un viernes terminé especialmente cansado. Miré el reloj. Hora de almuerzo. Tomé la bandeja. Bajé. Entré al comedor. Y sin pensar, mis piernas comenzaron a caminar hacia la mesa junto a las ventanas. La de siempre. La vacía. La segura. Di unos pasos. 2. 3. Escuché mi nombre. Me detuve. Miré alrededor. Min-yuk estaba sentado unos metros más lejos. Había varias personas cerca. Varias mesas ocupadas. Pero él solo miraba hacia mí. Movió ligeramente la mano. Había una silla vacía. Justo frente a él. Me quedé quieto unos segundos. Pregunté si estaba ocupado. Frunció ligeramente el ceño. Respondió que obviamente no. Miré la silla. Después la mesa junto a la ventana. Después otra vez a Min-yuk. Caminé. Me senté. Silencio. Tomé agua. Miré alrededor. Pregunté algo pequeño. Pregunté si estaba esperándome. Min-yuk respondió inmediatamente. Sí. La respuesta fue tan rápida que me hizo reír un poco. Pregunté desde cuándo. Pensó unos segundos. Luego respondió. Desde hace bastante. Bajé la mirada. Sonreí sin querer. Min-yuk tomó los cubiertos. Después dijo algo más. Dijo que todavía hacía algo extraño. Pregunté qué. Me miró unos segundos. Respondió tranquilo. Dijo que seguía actuando como si nadie estuviera esperando por mí. Miré la silla vacía que había dejado atrás. La mesa junto a la ventana. La mesa donde siempre terminaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de volver ahí. Porque a veces la soledad no desaparece cuando aparece mucha gente. A veces desaparece cuando una sola persona finalmente te encuentra.